Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie Magnus Carlsen. Recuerden, videos todos los lunes. En esta oportunidad tenemos con piezas blancas a Ivanchuk y con piezas negras a nuestro amigo Magnus. Esta partida se jugó en el año 2011 en Bilbao, España. Comenzamos con I4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6. Bueno, esto es una españoleta. D3, alfil C5, alfil E3, dama E7, alfil por C6, B por C6, alfil por C5, dama por C5, caballo C3, enroque, enroque, torre B8. Aquel blanco, pues sabemos que le están amenazando directamente el punto de B2, pero hay un pequeño truquito. Así que simplemente es desarrollar la pieza y dama D2. Si por ejemplo cometemos el error de comer torre por B2, vendría la fácil jugada caballo A4 y estaríamos cayendo en un doblete acá. Entonces, ante dama de 2 de Ivanchuk, por supuesto Magnus Carlsen hace dama E7 y ahora sí está amenazando directamente la captura del peón de P2. Así que Ivanchuk responde con B3, C5, intenta fijar todo lo que es esta estructura y tener una posición sobre esas casillas de D4 y B4. H3, D6, liberamos por supuesto lo que es nuestro alfil, ya que por B7 o por A6 estamos chocando con las estructuras de peones del blanco, por lo tanto hay que buscar nuevas vías para poder desarrollarlo de una manera mucho más sana. Caballo H2, están preparando directamente un F4, no podemos permitirlo así de fácil, así que Magnus Carlsen, sabiendo esto, hace caballo H5, caballo D5, dama D8. Y se ve medio raro, pero es por lo que les comenté anteriormente. Primero, tiene que retirar la dama protegiendo también el punto S7. No la podemos lanzar hacia cualquier lado, por ejemplo a E8, simplemente nos comen el peón. Y en D7 sería una mala jugada debido a que nuestro alfil quedaría bastante triste en la casilla de C8, ya que como comentamos anteriormente, por B7 o A6 no es mucho el juego que puede obtener este alfil. Entonces dama de 8 pinta como la mejor jugada en esta posición. Torre a E1, alfil E6, caballo C3, F5, E por F5, alfil por F5, F3, y esa jugada no me gusta mucho debido a que deja mucho agujero por la vía de G3 y aparte le da al negro posibles incursiones con la dama en H4. ¿Qué pasa si rápidamente aprovechamos de que estas dos piezas están acá justamente y podemos hacer un G4, ¿no? Y esto sería, estaría cayéndose una pieza, pero no es así, ya que luego de caballo F4, por ejemplo, si hacemos una jugada como G por F5, vendría dama G5, caballo G4 y caballo por H3. A la descubierta sacamos el caballo de F4 y estamos haciendo un jaque al rey. Y por supuesto con nuestra dama de G5 estamos amenazando directamente la dama de D2 que no tiene ninguna defensa. Por lo tanto se estaría cayendo. Sería bastante malo para el blanco esto. Es por esta razón que tiene que preparar esta jugada antes con F3. Si por ejemplo ahora jugamos una jugada cualquiera como A6 y nos juegan G4, intentar hacer lo mismo ya no sirve, ya que a caballo F4, G por F5, dama G5 y simplemente vendría rey H1 y la amenaza que había antes ya no existe, debido a que con rey H1 antes había un mate en G2, lo vamos a volver a ver. Imagínense un dama en G5, nosotros jugamos caballo G4, ¿por qué? Porque no podíamos jugar rey H1 porque vendría el mate directo en G2, ¿vale? Pero ahora no estamos forzados en esta posición, ya no estamos forzados en hacer una jugada como esta, con la cual sería malísima ahora porque nuevamente viene eso. Pero ya no estamos forzados en hacerlos. Ahora sí podemos ir al rey en H1 y ya toda la vida cambia. Acá es todo diferente. Ahora está la dama así apoyando el punto de G2 y no sirve la secuencia. Entonces, comprendiendo esto, se juega F3 acá y debemos actuar acorde a la jugada. O sea, nos están amenazando ahora sí G4, lo cual sería catastrófico para la posición del negro. Alfil G6,
torre F2, dama H4, caballo D5, torre F7, dama C3, C6, caballo 3, caballo F4, dama D2, torre F8, caballo D1, H5 y caballo C3. Aquí una jugada bastante buena y mucho más directa para compenetrar en la posición de Ivanchuk era jugar en vez de H5 un alfil en F5 que vendría siendo mejor que H5, una jugada más rápida. Luego de caballo C3 por ejemplo vendría alfil por, G por, caballo por, rey G2, torre F6 y intentando entrar ya en el enroque enemigo. Como pueden ver no jugamos caballo por F2 porque eso nos traería un cambio de piezas, por lo cual al cambiar piezas nos resta por supuesto nuestras propias piezas que están a la ofensiva. Entonces luego de torre F6, por supuesto, por ejemplo, torre 4, caballo F4 jaque, rey H1 y con torre G6 ya la posición del negro estaría muy buena, si bien el blanco tiene una caballo de más. Comprendemos que el caballo en H2 está bloqueado, prácticamente no tiene pronta salida, no tiene cómo volver al juego y por parte también de la torre que está en E4, lo mejor para ella sería intercambiarla por el caballo en F5, en F4 que es un real monstruo, por lo tanto la posición del negro estaría con ventaja, como también pueden ver ahí en el módulo, es por eso la valoración que da en esta posición. Entonces Magnus jugó H5, caballo C3, alfil F5, caballo 2, caballo 6, dama E3, torre F6 y rey H1. La mejor opción aquí era principalmente antes de torre F6 era caballo D4, ya que con esto estamos amenazando el punto S2 y luego de caballo por caballo vendría C por D4 y luego de dama E2 nuevamente el caballo de H2 queda un poquito lento en la posición y tendría que hacer algunas maniobras para volver a él, que son prácticamente las flechas que dejé designadas en esta posición. Pero bueno, ante dama de 3 no se jugó caballo de 4, sino que ante dama de 3 Magnus Carlsen prefirió torre F6 con la idea de mantener la torre en G6 y luego apuntar directamente al enroque de Ivanchuk. Rey H1, torre G6, torre G1, caballo C7, torre GF1. Como pueden ver es una posición bastante trabada y por el momento el blanco se puede defender a la posición. Caballo D5, dama D2, torre Gf6. Se dan cuenta cómo vuelven las piezas, vuelven las torres al ataque, va a la torre G6, después vuelve a F6. Esto es porque está intentando abrir la posición, pero el blanco de momento se sigue protegiendo bastante bien y no se ve la luz en el túnel. Caballo C3, caballo F4, caballo 4, torre G6, nuevamente vuelve la torre G6. Yo creo que estuvieron esperando a ver quién cometía el error antes para dar el desenlace final de la partida. Torre G1, dama de 8 y aquí sí se estaba amenazando una jugada primero como caballo por D6 y luego un G3. Vamos a revisar bien esta secuencia que me pareció bastante importante cuando estuve viendo la partida. Por ejemplo, si aquí el negro en vez de dama de 8, que se ve como una jugada bastante extraña y por eso me gustaría verla para que la puedan entender cuál es el significado de esta jugada que me parece en verdad muy interesante. Vale, ahora tenemos que ver lo realmente importante en la posición, porque muchos podemos opinar o pensar a simple vista que la jugada que se está amenazando en esta posición es, por ejemplo, si jugamos cualquier cosa como una 6 nuevamente, vamos con un G3 y quizás muchos de ustedes piensan que estamos amenazando G3, luego de la torre a G1 puedes amenazar G3 y estás pinchando la dama y el caballo. Pero en esta posición en concreto tenemos la grandiosa jugada caballo por H3 y el blanco nunca puede comer la dama que está en H4 ya que si peón por vendría torre por mate. Es decir, no tenemos G3 directamente. Entonces tenemos que comprender de que la retirada de Magnus a D8 no se trata debido a que hay un posible G3, sino que la jugada se tiene que preparar antes. Por ejemplo, si jugamos a 6 nuevamente, la jugada correcta en esta posición es caballo por D6. Ante caballo por D6 estamos ganando un peón limpio.
¿vale? Y nunca podemos sacar esta torre de esta columna porque ahí sí que vendría G3. Por ejemplo, torre por D6, ahora sí, G3, y ya no tenemos la jugada caballo por H3, ya que simplemente capturamos G por H4 y ya no tenemos la torre en G6. Por lo tanto, ya no existe el mate en G1. ¿Se dan cuenta? Lo grandioso que son las posiciones, hay que comprenderlas muy bien. Realmente hay que preparar las líneas, porque si no lo vemos bien, en plena partida, en pleno torneo, nos vamos a quedar así y nos vamos a decir, no calculé bien. Por eso hay que tener mucho cuidado y pensar en todas las posibles variantes en la posición. Entonces comprendemos que torre G1 amenaza caballo por D6. Es así como he podido mejorar bastante mi juego y te sugiero que veas todo lo que pasa en el tablero. No solamente en los sectores en los cuales se ven involucrados el ataque y la defensa, sino también cómo podemos desviar de repente piezas para cumplir un objetivo que es prácticamente acá donde estamos defendiendo. Muy importante y muy interesante, muchachos. Así que por eso, y mucho más, Magnus Carlsen juega dama de 8. Espectacular jugada y muy precisa. Jugada perfecta, dama de 8. Con eso respondemos a toda nuestra problemática en la posición. Caballo F1, dama E7, caballo FG3, D5, caballo por F5 y torre por F5. Si nos damos cuenta, el blanco estaba manteniendo muy bien la defensa y estaba saliendo adelante. Pero luego de la jugada, retrocedemos un poquito. Luego de la jugada, caballo FG3 y de la jugada de 5, ¿qué está pasando acá? Estamos viendo que las piezas están colgando. ¿Por qué? Estamos amenazando el punto de 4 donde está el caballo. Este caballo al mismo tiempo está defendiendo el caballo de G3. Tenemos una torre en G6 que está apuntando directamente al caballo de G3. ¿Qué es lo que hace esto? Que automáticamente y obligadamente Ivanchuk tiene que jugar caballo por F5. Miren el termómetro cómo se vuelve. Es una jugada prácticamente obligada la que tiene que hacer. Si no pierde pieza, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que está perjudicando la posición del blanco? Está perdiendo el principal defensor que mantenía el juego en pie. Es decir, luego de torre por F5, caballo C3, la dama en H4 ya no tiene gran oposición. Y las torres se ven bastante dificultadas para atender al rey como lo hacía el caballo blanco. Al no existir esta pieza, todo es más fácil. ¿Qué es lo primero que amenazamos acá? Piensen un poco y les comento. Si en esta posición dejamos de lado el ataque negro y jugamos cualquier cosa, como por ejemplo A4, vendría la excepcional jugada caballo por H3. Si G por H3, dama por H3, torre H2 única, dama por F3, dama G2 y por supuesto torre por G2, ¿no? Si por ejemplo aquí intentamos hacer algo diferente y vamos a proteger con torre HG2, vendría dama H3, torre H2, torre por G1, rey por G1 y torre F1, jaque mate, ¿no? Y si... ¿qué pasa si defendemos con la torre de G a G2? Vendría dama F1, torre G1 y torre por G1 o dama por G1, mate nuevamente. Es decir, la posición está totalmente complicada. Es por esta razón que ante dama H4, para evitar un sacrificio caballo en el punto H3, la jugada que hizo Ivanchuk fue rey H2. Pero luego de dama G3, Ivanchuk se rinde en esta posición, punto para Magnus Carlsen, ya que luego de rey H1 vendría nuevamente caballo por, haciendo un doblete a ambas piezas. No es totalmente necesario comer, ya que vendría exactamente la misma línea que vimos hace muy poco. Y el blanco prácticamente está perdiendo por todos lados. No hace falta meter continuaciones porque realmente es ya una posición bastante indigna para el blanco. Por supuesto, Ivanchuk no va a estar perdiendo su tiempo en continuar una partida totalmente perdida. Así que muchachos, esa ha sido la partida del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y comparte mis videos para que cada día seamos más. Recuerda, cada video todos los lunes. Así que chicos, en verdad, un abrazo, un besazo y nos vemos en el siguiente video.
Chao, chao.